Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartir la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final, como siempre, hermanos, vamos a hacer una oración y voy también a recitar el Salmo, dándole gracias a Dios, mis hermanos, por todas sus bendiciones. Les recuerdo que todavía continuamos en Navidad. La Navidad para nosotros los cristianos católicos no se ha terminado. Apenas se da comienzo el día 25. Así es que todavía nosotros como cristianos católicos, hermanos, debemos de seguir, ¿verdad?, en este año todo el tiempo dándole gracias a Dios, especialmente por habernos enviado a su Hijo pequeñito, aunque pequeñito, indefenso, pero protegido por Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que darle las gracias a nuestro Dios por todo eso que hizo. También les recuerdo que nos encontramos en el año del jubileo. El Papa Francisco el día 25 abrió la puerta del año del jubileo, del año santo. Demos gracias también, ¿verdad?, porque tenemos un Papa que se preocupa por las personas que Dios nuestro Señor ama aquí en la tierra. Él condena a Israel por esta matanza tan grande que hizo en Gaza. Niños indefensos, niños que no tenían culpa de nada, y que Dios nuestro Señor, ¿verdad?, se encargue de todo ello, se encargue de todo lo que Israel ha hecho para con este pueblo de Gaza. Pidámosle a Dios por las guerras que han estado pasando también. Pidámosle para que haya un cese a las guerras, para que se termine. Necesitamos la paz. Es lo más importante en nuestras vidas. Es lo más importante para que esta tierra, ¿verdad?, se siga sosteniendo en paz, y no que nuestro Señor nos vaya a enviar un castigo por todas nuestras necedades. Somos muy necios a veces. Pidámosle a Dios, pues, especialmente por todos los gobernantes, para que Dios nuestro Señor calme de esa paz a este mundo tan corrompido, ¿verdad? Un mundo que no está atento a que Dios nuestro Señor está ahí viendo todos nuestros males, todos nuestros daños cometidos. Así es que pidamos pues al Señor, démosle gracias siempre también por lo que nos da continuamente. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, y también les recuerdo que hoy en la Iglesia Católica se celebra la fiesta de San Juan Apóstol, el evangelista. Este seguidor de nuestro Señor Jesús, que era el más joven de los apóstoles, que era, según la palabra de Dios que hoy vamos a leer, ¿verdad?, era el discípulo que Jesús más amaba. Así es que vamos pues a comenzar con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro número 1 de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna, y estaba con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan el evangelista, que anduvo junto con Jesús, que fue el discípulo ocular. Este apóstol nunca, ¿verdad?, se alejó de nuestro Señor Jesús. Al final, hasta la cruz, estuvo con él. Los demás corrieron, los demás tuvieron miedo, pero este fue el único que estuvo con él. Dice aquí en la palabra de Dios que se nos anuncia lo que ya desde el principio, lo que hemos oído
y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida, a quien Dios Padre nos envió, a Jesús. Nuestro Señor Jesús nos da la vida, nos da la gracia de seguirle amando. A través de las lecturas nosotros nos damos cuenta y se nos invita a través de este evangelista a que estemos unidos, en unión, para con ellos amarnos como hermanos y amar a Jesús nuestro Señor, que es el que nos unió a todos aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesús todavía no venía, había muchas personas apartadas de la gracia de Dios. Había muchos que creían y había muchos que extorsionaban la palabra. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesús viniera, para que todo fuera una unidad. Y hoy que nosotros conocemos la palabra, esa palabra de vida, esa palabra de amor hacia nosotros, tenemos que amarnos, ¿verdad? Como hermanos todos. No tener resentimiento ni odio hacia ningún hermano, ya que Dios nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha unido como hermanos. Y esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Esta vida eterna que ya estaba entre nosotros nos la da a conocer Jesús. ¿Por qué? Porque antes nada se oía de esto, mis hermanos, de una vida eterna. No se oía, ni se platicaba, porque no había todavía nadie quien les anunciara de esto. Viene Jesús y nos anuncia esta vida nueva que tendremos si nosotros nos animamos a continuar siguiendo sus pasos. Nos animamos a caminar junto con Él, sin miedos ni temores de nada. La realidad, hermanos, nuestro Señor Jesús nos enseñó todo y nos lo enseñó con hechos. Él nunca cometió pecado, nunca cayó en la maldad. Obviamente que Él condenaba a todos aquellos que hacían el mal. Por ejemplo, aquella vez que echó a todas aquellas personas del templo, que ya estaban tratando al templo como si fuera un mercado. Entonces Jesús hizo un azote y los echó. Sintió el celo por la casa del Señor, por la casa de Dios Padre. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? En realidad, ¿qué hemos hecho para sentir ese celo por el amor de Dios? ¿Defendemos la fe? ¿Defendemos la causa de lo que realmente creemos? ¿Somos defensores de la paz? ¿Somos defensores de esa fe? Que realmente, mis hermanos, no tengamos pena hablar del Señor. ¿Cuántas personas tienen pena hablar del Señor? ¿Cuántas personas se callan la boca? Quisieran decir lo que sienten en su corazón, pero no se animan por vergüenza. Ah, sí, pero cuando se trata de hablar otras cosas frente a un micrófono, son capaces de hacerlo. Pero para hablar de Dios tienen mucha vergüenza. Por eso Jesús mismo decía cuando se encontraba con sus apóstoles que este mundo le correspondía al demonio. El demonio nunca tuvo parte con Jesús, porque Jesús lo rechazaba todo. ¿Nosotros qué hemos rechazado? En realidad, hermanos, a veces somos o compartimos de eso mismo, de aquellos que nos hablan barbaridades. Estamos ahí junto con ellos burlándonos, haciendo chistes de cosas que no deben hacerse. Todo esto va en contra de la ley y las reglas de Dios. Entonces, pues, veamos esto diferente, mis hermanos. Entreguémonos totalmente a Dios y dejemos toda la maldad a un lado. Que sea Dios quien se encargue de todos. Pidámosle nuestras oraciones por todos aquellos necios que no quieren acercarse a Él y que todavía no tienen fe. Y si no tienen fe es porque nadie, ¿verdad?, se ha atrevido a hablarles. Por eso tenemos que ser atrevidos a hablar del Señor. Que el miedo no nos
tumbe. Porque al tumbarnos el miedo, ¿verdad? Si nosotros somos miedosos para hablar de la palabra del Señor, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué estamos haciendo realmente? Si decimos conocerle, si decimos amarle, pero no hacemos nada por él. Entonces, mis hermanos, tengamos fe, confianza en el Señor, en que Él va a sacar las palabras. Dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. La alegría debe ser completa en un cristiano. Aquí nos dice San Juan Evangelista, nos dice que el Señor nos une, nos ha unido junto a Él. Se alegra San Juan en hablarnos de esta manera, en que seamos unidos, una unión, juntos estemos con el Padre y con el Hijo. Y si nos escribe esto, para que se alegren y su alegría sea completa. Nuestra alegría tiene que ser completa, siempre, no a medias, ¿verdad? No que muchas veces andamos con una cara, parecemos sargentos, mal encachados. Entonces, pues, hermanos, miremos a Dios nuestro Señor, cómo Él nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Nos enseñó el amor, nos enseñó la paz, la justicia, ser justos con todos. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Y nos unió a todos en amor. Cada que Él hablaba frente a una comunidad, ante muchas personas, Él les hablaba del amor. Él les hablaba, pórtense bien, les decía, hagan el bien ante Dios para que Él, el día menos pensado, los lleve ante Él. Y no que siempre andemos, hermanos, cometiendo daños a segundas personas y luego nos vamos a sentir tan culpables, nos vamos a sentir que el Señor no nos perdona. Porque el Señor nos perdona cada instante de la vida, pero hay pecados que cometemos mortales y luego ni siquiera los confesamos, ni siquiera nos damos cuenta del daño que hicimos. Y Dios, mis hermanos, lo ve todo. Por eso tenemos que vernos bien todos como hermanos y no hacer sufrir a nadie, ayudar a todas las personas que podamos ayudar. Al fin y al cabo, mis hermanos, Dios nunca nos deja sin comer. Si usted tiene para ayudar a otros hermanos, si usted tiene para que no estén pasando hambre, si tienen frío, déles algo con que se cobijen. Esto era lo que Jesús nuestro Señor andaba predicando por los pueblos. Si alguno necesita cobija, denle cobija. Si necesita un manto, presten el suyo. Pero nunca los dejen de socorrer, porque Dios nos da tanto, Dios nos ha ayudado tanto, hermanos, a nosotros, que ¿por qué nosotros vamos a ser tan apegados a lo material y no ayudar a los demás? Esa es la unidad de la que nos habla aquí San Juan, que seamos unidos todos. Este año, Papa Francisco anuncia el año del jubileo, el año santo. Tratemos, mis hermanos, nosotros de ser santos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con todo lo que el Señor nos da. Ayudemos, no seamos apegados, seamos santos, como Jesús nuestro Señor fue santo. El Papa nos enseña, mis hermanos, que tenemos también que continuar caminando los caminos del Señor, sin desviarnos. El Papa Francisco enseña a los católicos cómo seguir el camino. En realidad tenemos un buen Papa, alguien que se preocupa por el mundo, alguien que condena los males que el mundo hace, ¿verdad? Los países que están en guerra están condenados. ¿Por qué? Porque la guerra no va con Dios. La guerra es destrucción para este mundo, especialmente hoy en la actualidad. Si las guerras todavía fueran como en aquel entonces, con flechas, arcos
y aquello que se utilizaba para pelear. Pues qué bien. Pero hoy en la actualidad no están contentos y no utilizan sus bombas atómicas, sus cohetes de largo alcance para poder así destruir ciudades completas. Esto es terrible. Nosotros acá, ¿verdad? Donde nos encontramos bien porque no tenemos ninguna guerra todavía en acción. Pero se imaginan, si un día tuviéramos que pasar por todo ello, ustedes pueden imaginarse lo que está pasando estos países, ¿verdad? Que están en guerra, que muchas de las veces en esos países hace mucho frío, se les acaba la electricidad, no tienen comida, sus casas están destrozadas, no tienen dónde cubrirse del frío o del calor. Ellos están sufriendo. Nosotros acá estamos contentos porque lo tenemos todo. Pero estos países que les destruyen edificios completos, ustedes pueden imaginarse lo que están pasando. No tienen luz eléctrica, se les acaba el agua potable. Todo esto, mis hermanos, es necesario y hay destrucción. Todo queda destruido por causa de estos gobernantes que se creen poderlo todo. Sí lo pueden porque hacen lo que les da su gana, pero un día Dios les va a quitar ese poder, ¿verdad? Porque Dios nuestro Señor no se alegra con las matanzas de un país hacia otro. Por eso el Papa Francisco condena estas matanzas que Israel hizo hacia el país de Gaza, asesinando a tantos niños. Esa no es la paz de la que nos habla San Juan. La paz que nos habla San Juan es una paz de unión, que haya unidad. Y esos países se están retirando cada vez más de Dios. Hay menos paz en el mundo cada vez más. Y por eso es que nosotros, como nos encontramos bien todavía, pidámosle a Dios para que la paz llegue a este mundo. Se terminen las guerras. Y esa paz que viene del Señor, esa paz que nos da, pidámosla para esos pueblos también. No solamente para nosotros, que como les digo, ya nos encontramos bien. Ahora pidamos por aquellos que se encuentran mal. Vamos ahora, mis hermanos, a leer el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado. Esto es lo que no entienden todavía nuestros hermanos los protestantes, ¿verdad? Ellos dicen que por qué nosotros celebramos o vamos a la Santa Misa los días domingo, si en aquel entonces el día del Señor era el sábado. Pero aquí les recuerdo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús resucitó después del día sábado, y por eso es que nosotros celebramos la fiesta de nuestro Señor Jesús los domingos. Es el día
después del sábado. Dice que María Magdalena fue corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. En realidad, nuestro Señor, ¿verdad?, ya les había anunciado esto a sus apóstoles. Ya les había anunciado, les había dicho que Él iba a morir, pero iba a resucitar a los 3 días. Y esto sucedió después de 3 días. Por eso es que ellos van corriendo, ¿verdad?, al sepulcro, pero todavía no se dan cuenta ni saben que el Señor ya había resucitado. Ellos pensaron, al igual que María Magdalena, que se habían robado su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Todas las cosas, hay veces que las personas de un momento a otro pierden la fe. Todos ellos habían perdido su fe. Tal vez habían pensado que aquel que había venido a anunciarles la buena nueva, ¿verdad?, pero que había sido muerto. En el transcurso de esos 3 días, ellos estaban desesperados, no sabían qué hacer. Tal vez también estaban asustados, porque les podía suceder lo mismo, se andaban escondiendo de los soldados romanos. Y entonces, cuando esto sucede, cuando ellos se dan cuenta, ¿verdad?, que nuestro Señor ya no está en el sepulcro, cuando se dan cuenta que se robaron el cuerpo, ellos pensaron eso, ¿verdad?, al igual que María Magdalena. Corren muy apresurados hacia ese sepulcro y se dan cuenta que Jesús no está allí. Pero todos los lienzos, el sudario y todo lo que Él traía puesto, porque todo esto les ponen a los difuntos. Todo estaba enredado, doblado en otro lugar. Y entonces, cuando entra San Juan y ve todo esto, él se da cuenta de lo que sucedió. Tuvo fe, confianza. Ya aquellos miedos se le fueron. Esta es la fe, mis hermanos, que nosotros debemos acoger en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser. Que no tengamos miedo de nada. Sabemos que tenemos un Dios resucitado, que nos cuida y nos protege desde allá, desde donde Él está, y no nos deja sin su ayuda. La ayuda siempre va a estar allí. Y esto es lo que San Juan luego se dio cuenta. Se recordó de aquello que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Es algo tan grandioso que es una alegría que yo me imagino que sintió San Juan al darse cuenta de esto. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Fíjense, él entró, pero se quedó pensativo, dice. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Fíjense bien, este discípulo entró, vio todo y creyó. Creyó en la resurrección, creyó en lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. Al instante creyó al ver todo esto allí dentro del sepulcro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos, verdad, después de que recibimos un milagro de nuestro Señor Jesús? ¿Creemos o nos quedamos en duda? Nos quedamos contemplando también como San Pedro, ¿verdad? Que él estuvo allí, llegó corriendo, entró, pero no se dice nada. No se dice nada que San Pedro creyó al instante. El que creyó fue aquel que llegó primero, porque llegó primero pero no entró, sino que se quedó fuera. Pedro llegó corriendo y se metió, pero aquel que creyó fue San Juan, que estuvo con Jesús hasta el último momento de su muerte, allí en la cruz, contemplándolo. Esto es amor hacia su maestro, ese maestro que vino y les enseñó todo lo bueno, ese maestro que no los dejó solos,
ese maestro que continuó por los caminos enseñándoles la paz, la fe, la confianza, para que no se separaran de ello, que esa fe que ellos habían acogido ya se iba a aumentar al recibir esta nueva noticia, ¿verdad?, de que Jesús estaba resucitado. La fe fue tan grande que ya jamás, mis hermanos, los apóstoles tuvieron miedo de las persecuciones. Ya no se escondían. Ellos andaban al aire libre enseñando la palabra, enseñando lo que aquellos que habían matado a Jesús, que le habían dado muerte, enseñándoles que Él ya no estaba allí entre los vivos, estaba a la derecha de Dios Padre, allá junto a Él. Desde allá les daba a ellos la gracia para que pudieran sacar las palabras. Y les dio una esperanza todavía más grande. Reúnanse todos, porque les voy a dar el Espíritu Santo. Grandioso, una felicidad más para ellos, que al recibir ellos el Espíritu Santo, menos iban a tener miedo de nada. Eso es lo que nosotros recibimos en nuestro bautismo, al Espíritu Santo. Y se nos da para que tengamos esa fuerza de Dios, tengamos el espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía, un espíritu que nos lleve por el buen camino a enseñar ese mismo camino, el que lleva a Jesús. Entonces, hermanos, la fe y la confianza y la unidad es de lo que nos habla hoy día la palabra de Dios y la palabra de nuestro Señor Jesús. Tener fe en que Él no está muerto, Él está vivo, Él está entre nosotros y Él nos da su gracia para poder continuar. Vamos, mis hermanos, a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que continúe dándonos esa fe, esa confianza en Él. Y para ello vamos a recitar el Salmo número 96 y dice así: alégrense juntos con el Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Que realmente nos alegremos al ver tu grandeza, al ver tu gloria, al ver lo que tú, Señor, nos enseñas, nos continúas dando de tu amor, Señor, para que nosotros también, al igual que tú nos enseñaste, Señor, seamos igual con nuestros hermanos. Les enseñemos cómo amar, les enseñemos cómo ser justos, que haya justicia entre ellos hacia sus amigos y familiares. Que nunca nos veamos, Señor, con odio, sino que siempre, Señor, tengamos esa paz que tú nos das. Que tu paz, Señor, continúe uniéndonos a todos en un mismo sitio. Señor Jesús, te pido hoy día también para que todas las guerras terminen, para que las guerras, Señor, den cese a este mal que están cometiendo, que hacen tanta matanza de gente sin tener culpa alguna, que envían sus bombas y hacen matanzas de miles de personas que no tienen ninguna culpa. Ayúdale, Señor, y pon en las mentes de esos gobernantes todo su mal, para que ellos cambien, para que ellos sean justos y traigan la justicia y la paz a los pueblos. Ayúdanos pues, Señor, también a nosotros ser oradores, que sigamos orando, pidiendo por todo esto, Señor, para que realmente haya un cambio en todo.
porque nosotros, Señor, debemos abrir nuestros corazones. Debemos realmente enseñar a todos aquellos que hagan lo mismo, para que en una sola voz tú nos escuches, Señor, y todo se lleve a cabo según tu voluntad, Señor. Enséñanos a seguir el camino, Señor, a no desviarnos, a continuar, Señor. No importa que estemos pasándola mal con nuestras enfermedades y cansancios. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que así como San Juan tuvo esa fe, que nos la des también a nosotros, Señor, para que sigamos tu camino, para que no vayamos mirando hacia atrás de todo aquello que dejamos, de todo aquello que tal vez nos estorbaba, pero que muchas de las veces nos viene a la mente y queremos volver, Señor. Ayúdanos a no mirar todo ese mal que habíamos cometido, sino que continuemos, Señor, tus caminos y continuemos igual haciendo tu voluntad. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, sigue transmitiéndonos la enseñanza, la fuerza. Danos tu espíritu para que seamos valientes, para que no tengamos miedo, para que enseñemos cómo realmente debemos caminar en los caminos de Dios Padre, en los caminos del Señor, en tus caminos, para que vivamos fortalecidos en ti y no tengamos ningún temor. Que todos esos miedos que vienen a nuestra mente, tú los arranques, bendito Espíritu, y los lleves lejos. Que seamos valientes en todo, no seamos ningunos cobardes como muchas de las veces llegamos a hacerlo. Cuando se nos pide un favor, bendito Espíritu, lo hagamos. Tú danos ese deseo de hacerlo, de ser amorosos, de transmitir ese amor que Jesús nos llegó a transmitir a nosotros. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, gracias, Madre del Cielo. Gracias porque nos trajiste una felicidad tan grande al darnos a tu Hijo Jesús, al traérnoslo y darnos la felicidad que jamás habíamos sentido anteriormente. Por eso, Madre del Cielo, tú que tienes acceso al estar junto a Él, intercede por todas nuestras necesidades, especialmente por todos esos miedos que sentimos y que nos hacen callar la boca, para que no nos callemos, sino que seamos valientes en los ministerios en los que el Señor nos ha puesto. Continuemos haciendo su voluntad y no tengamos miedo de nada. Y por todo esto, le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les siga derramando toda clase de bendiciones en sus hogares, que seamos unidos, que si tenemos algún disgusto con alguien y no le perdonamos, recordemos que tampoco Dios nos va a perdonar. Pidamos pues perdón si hemos ofendido a alguna persona, si hemos ofendido a algún familiar. Pidamos perdón a Dios y pidamos perdón a nuestros hermanos, para que Dios nos dé la unidad
y sigamos unidos como anteriormente. Tal vez muchos, ¿verdad?, siguen enojados con sus familiares ya por muchos años. Dios no quiere eso. Dios quiere la unidad y la paz entre hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día viernes en compañía de todos sus familiares.